Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy vamos a estudiar las sombras y figuras, las prefiguraciones que se encuentran ocultas en el Antiguo Testamento, pero que integran un mensaje profético para los tiempos finales, para nuestros días. Primeramente decir que el apóstol Pedro dijo que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En Ezequiel 4:6, Dios dice al profeta Ezequiel que se acueste 390 días del lado izquierdo y 40 días del lado derecho. 390 eran los años que pecó el reino del norte, Israel, y 40 eran los años que pecó el reino del sur, Judá. Ezequiel hizo esto para simbólicamente cargar con la culpa del pueblo, indicando textualmente: día por año te lo he dado. En Números 14:34, como castigo por la falta de confianza en Dios de los israelitas que fueron a inspeccionar la tierra de Canaán por 40 días, dando informes negativos sobre Canaán, Dios los condenó a vagar por el desierto durante 40 años. Un año por cada día que estuvieron inspeccionando la tierra. Otra forma de contar el tiempo en la antigüedad era mediante jubileos, ciclos de 50 años. Esta forma de contar el tiempo fue dada por Dios al pueblo de Israel a partir de la entrada de ellos en la tierra prometida y hasta la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Es decir, Dios dio esta ley de los jubileos a Moisés en el monte Sinaí para que fuese aplicada una vez estuviese el pueblo de Israel asentado en la tierra prometida de Canaán. ¿Quién era su líder en ese momento en la tierra prometida? Josué, Yehoshua, el mismo nombre hebreo que se le dio a Jesús. La abreviatura de Yehoshua es Yeshua. Pero fijaos en el papel de Moisés: conducir al pueblo de Israel durante su exilio y penurias por el desierto del Sinaí, peleándose con un pueblo rebelde, incrédulo y desobediente. Y Moisés no entró en la tierra prometida, pero esto era una prefiguración. Este mismo Moisés desempeñará este mismo papel cuando vuelva a la tierra como uno de los 2 testigos. Tendrá que guiar a un pueblo de Dios incrédulo y rebelde, lleno de falsas doctrinas, como la doctrina de la Trinidad, la creencia en el pretribulacionismo o el amilenialismo. Tendrá que corregir todas estas falsas doctrinas que hoy en día hay dentro de las iglesias. Predicará el arrepentimiento, por eso los 2 testigos van vestidos de cilicio. Y ellos guiarán al pueblo de Dios hasta el toque de la 7ª trompeta, donde el anticristo los matará. Sus cuerpos físicos no entrarán en la tierra prometida, al igual que Moisés en el Éxodo, pero a los 3 días y medio son resucitados en cuerpos espirituales. De nuevo, un día por cada año de tribulación que estuvieron predicando arrepentimiento y la llegada de los juicios y de la nueva tierra. Nuestro guía en la nueva tierra será Jesús. Lo que Josué hizo a nivel local, la guerra contra los impíos y la conquista de la tierra prometida, lo hará Jesús a nivel mundial. Fijaos en una cosa importante. Uno de los objetivos de Dios en esas batallas de Josué contra los filisteos, amorreos, cananeos, amalequitas, refaítas, etc., todos ellos genéticamente contaminados con la genética de los ángeles caídos, porque en Canaán había gigantes. Uno de los principales objetivos era acabar con los gigantes y con la hibridación y corrupción genética que había en la tierra. Esto nos lleva a pensar que quizás y muy probablemente la futura marca de la bestia, sin la cual no podremos comprar ni vender, incluya una intromisión en nuestra genética, en nuestro ADN,
o algún tipo de manipulación mental para asegurar la adoración a la imagen del anticristo. Dicho esto, veamos esas sombras y figuras proféticas que nos dicen que estamos a las puertas del reinado milenial de Cristo en la nueva tierra. Primera analogía. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para Dios. De la misma manera que Dios creó el mundo en 6 días simbólicos y descansó el séptimo día y lo hizo sagrado, así el hombre trabajará y vivirá en la tierra 6000 años y descansará de sus trabajos y penurias en el séptimo milenio, en la nueva tierra, en el reinado milenial de Cristo. El Salmo 94 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Hebreos 4, 8 y 9 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, Josué les dio una sombra del reposo definitivo, que es el milenio. Dice, no hablaría después de otro día, el día del reposo definitivo. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, el reinado milenial. Los israelitas trabajaban 6 días y descansaban el séptimo día. También trabajaban durante 6 años y descansaban el séptimo año. Ese año no cultivaban la tierra, la dejaban en barbecho, comían de lo que crecía de las semillas que habían quedado del año anterior y de lo que habían guardado. En Génesis 6:3 dice Yahvé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta profecía tiene un doble sentido. Por un lado, la vida humana se acorta después del diluvio hasta un máximo de 120 años. Si preguntas a la IA quién ha sido la persona más longeva de la Tierra desde que se tiene registro, te dirá que es una señora francesa que vivió 122 años y 5 meses. Pero cuando el hombre fue creado y expulsado de Edén, llegó a vivir hasta casi 1000 años. Adán vivió 930 años. Matusalén vivió 969 años. Ninguno superó los 1000 años fuera de Edén, cumpliéndose la profecía de Génesis 2:17 que dice: pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas, positivamente morirás. Dice, en el día que comas de él, positivamente morirás, es decir, tu esperanza de vida no superará el día de 1000 años. Pero fijaos en un detalle. A Enoc se le dio el conocimiento sobre el calendario solar, los ciclos de los astros, la luna, el sol y las estrellas, las constelaciones y los ángeles que las custodian. ¿Sabéis cuántos años vivió Enoc? 365 años, exactamente los días que tiene un año solar. Y mirad esto, ¿sabéis cuántos años vivió Moisés? 120 años justos. Su vida terminó justo antes de entrar en la tierra prometida. Esto es, Moisés vivió el periodo de prueba para el pueblo de Dios sin llegar a entrar en el milenio. Esto está indicando lo mismo que los 120 años dados a la humanidad como carne, como humanidad. Es decir, esos 120 años que vivió Moisés, tomados como años jubilares, nos dan 6000 años, que es el periodo de tiempo que el hombre estará sobre la tierra. 6000 años de la humanidad inclinada hacia el pecado y el deseo de la carne, contendiendo con Dios. Durante el milenio seguiremos siendo carne, pero el ego, ese deseo de la carne, ya se habrá reducido a la mínima expresión, y los que sean arrebatados recibirán cuerpos glorificados
y no tendrán ego. No tendrán esa inclinación al pecado, sino que huirán de él. Así pues, hay descanso, y es un día sagrado el séptimo día de la semana, el sábado, y hay descanso, y es un año sagrado el séptimo año, el año sabático. Este decreto empezó a ponerse en práctica a partir de la entrada del pueblo de Dios en la tierra prometida de Canaán. El día séptimo, las personas debían descansar de sus trabajos. El año séptimo, la tierra debía descansar de su trabajo de dar cosecha y las personas de trabajarla, y se perdonaban todas las deudas financieras. El año 50, el año del jubileo, que resulta de multiplicar 7 por 7, 49, más 1, es decir, el año siguiente a la multiplicación de 7 por 7, el año 50, la tierra debía reposar. Se perdonaban las deudas financieras y además se liberaba a los esclavos y todas las propiedades vendidas, que en realidad habían sido alquiladas, volvían a sus dueños originales. Eso se hacía para evitar la brecha entre ricos y pobres, ya que si alguien vendía su tierra era por falta de recursos económicos. Todo esto es prefiguración de lo que ocurrirá en el reinado milenial de Cristo, el milenio que sigue a los 120 jubileos, es decir, a los 6000 años que la humanidad será probada por los deseos de su carne. Moisés es prefiguración del Mesías antes del reinado milenial de Cristo, y Josué es prefiguración del Mesías después de la toma de posesión de la tierra prometida. Fijaos, 40 años jubilares son 40 por 50, 2000 años. Moisés vivió 120 años, son 6000 años jubilares, 120 por 50, 6000. Moisés pasó de esos 120 años de su vida 40 años viviendo en la corte de Faraón. 40 años pasó viviendo en el desierto de Madián, donde se casó con Séfora, hija de Jetro. Jetro era sacerdote en Madián. Era descendiente de Abraham, pero no de la línea de Isaac y Jacob, cuya madre era Sara, sino de la línea de Cetura, concubina con la que Abraham se casó después de la muerte de Sara. Finalmente, Moisés pasa los últimos 40 años por el desierto del Sinaí y se casa con una mujer cusita, una gentil. Esos periodos de 40 años, si los contamos como años jubilares, nos dan 3 periodos de 2000 años, que son sombra y figura del Mesías antes de su segunda venida. El periodo que Moisés pasa en la corte de Faraón está alineado con un periodo en el que el Mesías está en los lugares más altos, a la diestra del Padre. El periodo de tiempo de 2000 años jubilares o 40 años que Moisés está en el desierto de Madián y se casa con una descendiente de Abraham, está en la línea con el papel que juega Jesús en el pacto con Abraham, ya que Abraham es escogido como simiente a través de la cual llegaría el Mesías, y por él todas las naciones de la tierra serían bendecidas. La línea de descendencia sería Abraham, Isaac, Jacob, David y Jesús. Así pues, el matrimonio de Moisés con Séfora representa el pacto de Dios con el pueblo de Israel a través de Abraham, la promesa que se le dio a Abraham. La Escritura describe al pueblo de Israel como la esposa de Dios, aunque por su infidelidad con otros dioses y con los gobernantes de la tierra, Dios acaba dándole la carta de divorcio a Israel y aceptando como su pueblo a todas las naciones extranjeras o gentiles que le sean fieles a él. Eso es representado por el matrimonio de Moisés con la gentil cusita.
posiblemente de la región de la actual Sudán del Norte o sur de Egipto. Este es el compromiso y matrimonio de Cristo con los gentiles, porque la esposa del Cordero está formada por gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, como dice Apocalipsis 5, 9 y 10. Dice: y cantan una canción nueva. Se refiere a las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos. Y dicen: eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación, e hiciste que fueran un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y han de reinar sobre la tierra. Entonces, hagamos un esquema de estos paralelismos. 6000 años están destinados para que el hombre, en contienda con Dios, el hombre pecaminoso, viva sobre la tierra. Desde Adán a Abraham van 2000 años, literales. Desde Abraham hasta la primera venida del Mesías transcurren 2000 años literales. Y el último periodo, que es en el que estamos viviendo nosotros, son los tiempos finales, los últimos días. Ese periodo va desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida. Así pues, los tiempos finales comenzaron en la primera venida de Jesús. Encontramos esto en Hebreos 1, 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. En Hechos 2, 16 y 17, cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, si estamos en los 2 últimos días de 1000 años, los postreros días empezaron hace 2026 años. Eso significa que estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Las Escrituras santifican y celebran como conmemoración no el nacimiento de Jesús, sino su muerte, la Pascua, como símbolo de la victoria de Jesús sobre el mundo, sobre Satanás y sobre la muerte. Jesús murió sobre el año 30 o 31, porque según la profecía de las 70 semanas de Daniel, Él se manifestó como Mesías príncipe en el año 27, cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. El año que viene, 2027, se cumplen 2000 años justos desde este acontecimiento. ¿Será el año 2027 el año en el que se manifieste también el Anticristo? Es muy probable. El calendario gregoriano no es exacto, pero tampoco se va más de 6 o 7 años de la fecha real. Con lo cual, la segunda venida de Cristo podría ser en la década de 2030 a 2040. Eso es ya. Eso es ya. No sabemos el día ni la hora, pero las señales bíblicas nos dicen que el Mesías está a las puertas. Otras analogías donde aparecen estos 40 años jubilares es, por ejemplo, el hecho de que Isaac tuvo que esperar hasta los 40 años para casarse con Rebeca. De la misma manera, el Señor Jesús esperará 2000 años, 40 años jubilares, desde su primera venida hasta su segunda venida, para poder casarse con su esposa, la esposa del Cordero, los mártires muertos a causa de la palabra. ¿Y por qué esperó Isaac hasta los 40 años para casarse? Porque Abraham no quería que su hijo se casara con una cananea. Esto, aparte de ser un peligro de que la esposa pudiera arrastrar a Isaac a la idolatría, como sucedió con Salomón, también existía el peligro de la contaminación genética, con la genética de los ángeles caídos,
puesto que hubo gigantes hasta el reinado del rey David. Después del rey David, la Escritura ya no menciona más a los gigantes. También puede compararse con estos últimos 2000 años previos a las bodas del Cordero, acontecimientos que se relacionan con 40 años o 40 días. Vamos a poner unos ejemplos. En las Escrituras, los 40 días o 40 años son periodos de prueba, donde Dios prueba nuestra fe y fidelidad a Él. Después de la prueba, siempre hay un nuevo ciclo, un galardón si se ha sido fiel o un castigo si no se ha sido fiel a Dios. Por ejemplo, Noé pasó 40 días y 40 noches dentro del arca con su familia durante el diluvio. Y después de ese periodo de días, tras esperar más de un año, 370 días, a que bajaran las aguas y poder pisar tierra firme, la tierra pasó a una nueva etapa. La mayoría de los hombres ya no tendrían la genética de los ángeles caídos. Y Noé y sus hijos, junto a sus esposas y los animales que permanecieron en el arca, volvieron a llenar la tierra con el paso de los años. Otro ejemplo, los 40 años que Israel vivió en el desierto fueron una prueba para el pueblo de Israel. Ante el miedo a la escasez de agua y comida, el pueblo no confió en Dios ni le pidió a Él, sino que se quejó y pidieron a Moisés volver a Egipto. De igual forma, fueron una prueba para el pueblo de Israel los 40 días que Moisés permaneció en el monte Sinaí ayunando y recibió allí los 10 mandamientos. El pueblo de Israel, al verse solo, sin un líder, decidió hacerse un becerro de oro y adorarlo, y decir: «Este es el Dios que nos sacó de Egipto». Y mirad, solo 2 personas de esa generación pasaron vivas a la tierra prometida: Caleb y Josué. El resto falló, no fue fiel a Dios durante la prueba en el desierto. Esa prueba de 40 años por el desierto representa los 2000 años que estamos viviendo nosotros en nuestros días, en la actualidad, desde la primera venida de Cristo hasta hoy. También nosotros ahora estamos siendo probados por Dios. Estamos demostrándole fidelidad y confianza y luchando contra nuestros deseos de la carne y contra este sistema. Debemos estar en el mundo sin ser del mundo, sin participar de la política, de la economía, de muchas otras cosas pertenecientes a este sistema gobernado por Satanás, donde él mueve los hilos. Así que es el momento de hacernos esta pregunta: ¿está nuestra vida en total consonancia con los mandamientos que Jesús nos dejó en el Evangelio? ¿Estás poniendo tu foco en el espíritu y no en la materia? Pensemos en esto. Los 40 días que Jesús ayunó en el desierto también fueron una prueba donde él fue tentado por Satanás. Gracias a Dios, Jesús pasó la prueba. También Elías ayunó 40 días en una cueva en el monte Sinaí o monte Horeb, el mismo lugar donde ayunó 40 días Moisés. Elías y Moisés, ellos son los 2 ungidos, los 2 olivos que ahora están delante de Dios. Estos 2 ungidos, Moisés y Elías, son los que vendrán como los 2 testigos de Apocalipsis en los días de la gran tribulación, y ellos restaurarán todas las cosas, es decir, amonestarán sobre las falsas doctrinas que las iglesias han introducido hoy en día. Si os dais cuenta, los únicos que ayunaron 40 días en las Escrituras fueron Jesús, Moisés y Elías. Estos 2 testigos aparecieron en la transfiguración de Jesús para animarlo antes de su crucifixión. Por lo tanto, pienso que ellos son los 2 testigos, también porque Apocalipsis dice que ellos tienen el poder de hacer que no llueva y de hacer caer fuego del cielo
como lo hizo Elías en el pasado, y de transformar el agua en sangre, como lo hizo Moisés en el pasado. Apocalipsis nos está dando pistas evidentes de quiénes son. Eso de que han de ser Enoc y Elías porque no murieron es un invento. El no morir no es un requisito para ser uno de los dos testigos. De hecho, las 8 personas que fueron resucitadas en las Escrituras murieron 2 veces. Otro ejemplo de 40 días. Los días que Jesús dio testimonio después de su resurrección. Una vez superada la prueba con éxito, consumado su misión y presentado delante del Padre. Jesús se gozó en dar testimonio de su resurrección y su vuelta al Padre, prometiendo a los apóstoles que iba a preparar un lugar para ellos y que volvería a por ellos para celebrar con ellos las bodas del Cordero en el cielo. También Saúl, David y Salomón, los 3 primeros reyes ungidos de Israel, gobernaron por 40 años cada uno, pero todos pecaron, y después de ellos el reino de Israel quedó dividido en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, en el año 930 a.C. Vamos a hablar ahora de la figura del Goel. En el pueblo de Israel que vivía en Canaán, existía la figura del Goel. Era un pariente cercano. Goel significa redentor y es una prefiguración del Mesías. El Mesías se hizo nuestro pariente más cercano al abandonar su naturaleza divina y su posición a la diestra del Padre para tomar un cuerpo de carne y morir por nosotros en la cruz. En el pueblo de Israel, el Goel, el pariente más cercano, tenía 4 responsabilidades fundamentales. Primero tenía que pagar las deudas que no eran suyas, al igual que lo hizo Cristo, sino que por amor a su pariente más cercano, que había muerto, él se hacía cargo de todas las deudas que él había dejado. En el caso de que por causa de necesidad la persona hubiera tenido que vender sus tierras, el Goel tenía que redimirlas, tenía que comprarlas y devolverlas a la viuda. El Goel podía negarse a hacer esto. En ese caso, la viuda tendría que esperar al año del jubileo, que se celebraba cada 50 años para recuperar sus tierras. En el caso de que también por necesidad económica el pariente cercano del Goel hubiera sido vendido como esclavo, él tenía la responsabilidad de rescatarlo, de comprarlo o de redimirlo. De la misma forma, Cristo nos libera de la esclavitud, del pecado y de la muerte. En tercer lugar, el Goel era el responsable de vengar la sangre del pariente cercano que fue asesinado. De la misma manera, como dice Apocalipsis 6:10, en la apertura del 5.º sello, Cristo vengará la sangre, haciendo justicia a los santos asesinados por causa de la palabra. Dice el texto: y clamaban con voz fuerte y decían: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que esperaran un poco más de tiempo hasta que fuera completado el número de sus consiervos, coesclavos suyos, que también serán muertos como ellos por causa de la palabra. Estos son los que serán muertos por no ponerse la marca de la bestia. Había una cuarta responsabilidad del Goel muy importante. Era la de levantarle descendencia al difunto. ¿Cómo? Casándose con su viuda. Y el primer hijo sería considerado como hijo del difunto y no como hijo del Goel, para que la línea de descendencia del difunto tuviera continuidad. Recuperar tierras, rescatar a su pariente cercano de la esclavitud, vengar la sangre y levantar descendencia.
Esas eran las responsabilidades del Goel, aunque no estaba obligado a hacerlo. Si lo hacía por amor. Eso es exactamente lo que Cristo hace por nosotros. Hace que recuperemos el paraíso perdido de Edén, nuestra tierra original. Nos libera de la esclavitud del pecado que trae muerte. Hace justicia a los santos que han sido asesinados por causa de la palabra, vengando su sangre en los moradores de la tierra en su segunda venida. Y se casa con la desolada, con estos mártires que murieron por Cristo, con los que gobernará en la nueva tierra. Y la llenarán de tribus, pueblos y naciones que serán adoradores del Dios vivo. Estas naciones andarán en medio de su luz y traerán a Él su gloria, como dice Apocalipsis 21-24. Tenéis un claro ejemplo de Goel en Booz, en el libro de Ruth. Noemí era de Belén, pero ella y su familia se fueron a vivir a Moab. Allí se casaron sus 2 hijos con mujeres moabitas, pero falleció allí el esposo de Noemí, Elimelec, y también sus 2 hijos. Noemí decidió regresar a Belén y era muy pobre. Al principio sus 2 nueras la siguieron, pero a mitad de camino Orfa regresó a Moab, a su familia y a sus dioses, poniendo su foco en lo material. Pero Ruth, movida por un profundo amor hacia Noemí, siguió a Noemí hasta el final, hasta Belén. Esto es prefiguración de los que decidimos seguir a Jesús hasta el final. Orfa es prefiguración de los que deciden seguir al mundo, a lo material. Cuando se imponga la marca de la bestia y no se pueda comprar ni vender, realmente se sabrá quién es fiel a Dios hasta el final y quién no. Noemí y Ruth eran muy pobres, pero Dios recompensó la fidelidad de ambas, el que hubieran elegido vivir en Israel y seguir al Dios de Israel. Así pues, apareció en la vida de ellas el Goel, en este caso Booz. Booz era el pariente cercano de Elimelec, así que compró las tierras que Elimelec había vendido y se casó con Ruth. El primer hijo que les nació fue Obed, que llegó a ser el abuelo del rey David, linaje del Mesías. Por otra parte, Booz era hijo de Rahab, la prostituta que creyó en el Dios vivo y fue salva de la destrucción de Jericó. Así pues, en la línea de descendencia del Mesías está Rahab, que se casó con Salmón y dio a luz a Booz. El propio Booz, prefiguración del Mesías como Goel, se casó con Ruth, que dio a luz a Obed. De nuevo, una extranjera moabita que llegó a creer en el Dios vivo. Ruth dio a luz a Obed, que fue abuelo del rey David, hijo de Isaí o Jesé. Isaí fue el padre del rey David. El Mesías viene de la tribu de Judá, del linaje de David, de la raíz de Isaí. En resumen, el tiempo para que la humanidad viva en esta tierra es de 6.000 años. Esos 6.000 años, año arriba, año abajo, ya han transcurrido, lo que significa que estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Ya estamos empezando a ver cumplirse las señales de Mateo 24, el principio de dolores de parto. Guerras, terremotos en un lugar tras otro, enfriamiento del amor de las personas, reverdecimiento de la higuera que es Israel y proclamación de paz y seguridad, una falsa paz y seguridad. Así que arrepintámonos, porque el reino de los cielos se ha acercado y está a las puertas. Sal de Babilonia la Grande, de este sistema político y religioso, y nace de nuevo. Haz la voluntad de Dios, pon tu plena fe en Jesús,
en el Mesías, el Hijo de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Practica las buenas obras, porque por nuestras obras seremos juzgados. Hermanos, Cristo está a las puertas. Seguramente falta menos tiempo del que pensamos. Así que mantengamos nuestras lámparas encendidas y no nos durmamos. Sería un gran privilegio ver su presencia, ser arrebatados y ver todos estos acontecimientos que quedan por venir. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.